los resultados que hemos obtenido. ¿Qué resultados hemos obtenido? Obtuvimos el z sub 0, que fue raíz séptima de 2, ¿correcto? El z sub 1. ¿Me recuerdan cuánto dio el z sub 1? 0,68 0,68 más 0,86, sí. más 0,86 y listo. Ahora, ¿cuánto les dio el siguiente? Bueno, según lo que tengo acá, esto da menos 0. Aproximadamente 25 más 1,076, pongámosle entonces 0,8 y ¿sí les dio eso? Sí, señor. Profe, a mí me da otra cosa. ¿Qué le da? Reemplazando K por 2. Menos 0,5. Sí, ¿Cuánto le da? menos Tiene la calculadora en radianes. 0,54. Sí, también. O sea, reemplazando K por 2, ahí el coseno le va a quedar coseno de 4pi sobre 7. Y seno le va a quedar seno de 4pi sobre 7. Ah, ok. Ahora, si reemplazamos K por 3, ¿qué queda? Menos 0,99. Menos 0,99. 99,4, sí. ¿Y el siguiente? 0,47. ¿Positivo? Sí, señor. Más 0,47. 0,47. Y el Z4, Z sub 4, ¿qué les da? Menos 0,24. Menos 0,24, ¿qué? Ya lo busco. Como 0,2456 algo. Espera, profe, ya le confirmo. Menos 0. Ah, no, espera. Menos 0,2456. Eso, entonces dejémoslo en 0,25, aproximémoslo un poquito. ¿Y el otro? Menos 1,0764. Bueno, pongámosle menos 1,08. ¿Y el Z5 quién es? Z5 o Z6, profe. Ah, Z5. Z5. Y el Z6 es el último, ¿no? Sí. ¿El Z5 cuánto dio? Profe, el Z3 y el Z4 en la calculadora dan lo mismo. El que yo le dicté en el Z4 es el Z5. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, Sí, el eso es resultado, cierto. el que dio en el Z3 es el mismo que da en el Z4. Y Los el que yo dos le dicté iguales, con igual signo. con igual signo, sí, señor. ¿Seguro? Sí, profe. No, el primero
Ambos son negativos. Sí, me imagino Pues que uno... en el Z3 me salió que el primero era negativo y el segundo positivo, y en el Z4 ambos son negativos, pero el mismo que el Z3. O sea, pero ambos son negativos. Entonces no es lo mismo. Sí, señor. O sea, a ver. Espérenme a ver. Uno de esos tiene que dar 0.99 menos 0.47 y ya tenemos, observe, este de aquí es el conjugado de este de acá. Este de acá es el conjugado de este de acá. Es decir, que el que les falta decirme debe ser 0.68 menos 0.86 y. ¿Es así o no es así? Que va a ser el conjugado de este. No, profe, porque el conjugado del Z2 sería el Z5. Ah, No, bueno, es que yo los escribí acá como me los dictaron. Yo no sé, ustedes los pueden tener en otro orden. O sea, sí, profe, lo único que falta cambiar ahí como usted los tiene es el Z4. O sea, el Z4 está mal. El Z4 es igual a menos 0,20. Z4 5. es menos 0,99 y menos 1,07. Ese es el Z4. O sea, el que yo puse como Z5. Sí, señor. Bueno, no importa. No importa sea el Z sub i. O sea, pues sí, yo entiendo que cuando reemplazaron, o sea, a ver, para que quede entonces como lo están haciendo. Lo que me importa son las raíces, ¿ya? O Sí. sea, el que yo puse como Z5 es cuando reemplazan K por 4, es lo que me está diciendo. Sí, señor. Ese es Z4. Ese sería el Z4. Sí. Y entonces el que tengo acá como Z4 es cuando reemplazo K por ¿quién? ¿Por 5? Por Z5, sí. Por 5, es decir, este sería el Z5. Listo, ahí tenemos entonces las raíces. Esas son todas las raíces de ese número complejo, las raíces séptimas de 2. Son todas las raíces séptimas de 2. Bien, si ustedes hicieran el ejercicio, por ejemplo, tomaran una de estas raíces, le calculan la norma, le calculan el argumento y usan la fórmula de Moivre para calcular cuánto es ese número elevado a la 7, debe darles algo muy parecido a 2. Si quieren, hacemos el ensayo. Vamos a hacer el ensayo con este Z6. ¿Cuál es la norma de Z6? Bueno, y para algunas personas me habían preguntado por allí, por WhatsApp, que si para la norma usábamos doble barra o una sola barra, pueden usar cualquiera de las dos, ¿sí? Pueden usar cualquiera de las dos siempre y cuando no tengan ustedes mismos confusión con eso. Entonces tenemos, esto es 0.68 al cuadrado eh, más menos 0.86 al cuadrado. Y esto, todo en raíz cuadrada, da 1.096. ¿Bien? 1.096. La norma de Z6. Ahora, ¿cuál es el argumento de Z6? El argumento de Z6, esto es un número que se encuentra ¿dónde? En el cuarto cuadrante, ¿cierto? Como se encuentra en el cuarto cuadrante, podemos calcular el argumento usando la tangente inversa de menos 0.86, que es el valor de la parte imaginaria, sobre 0.68. ¿Y cuánto da esta cuenta? Este argumento, a ver, lo hacemos por acá. Tenemos entonces tangente inversa de menos 0.86 sobre 0.68. Y esto da menos 0.9. Vamos a dejarlo así en 0.902 aproximadamente. ¿Bien? Menos 0.902. Ese es el argumento. Ahora, usando la fórmula de Moivre, ¿qué será Z6 elevado a la 7?
¿Qué será Z6 elevado a la 7? ¿Recuerdan la fórmula de Moa? Ahora vamos a echar una... Vamos a mirarla por acá, un momento. Dice, ¿por qué da 1.096? ¿No les dio eso? Porque es raíz cuadrada de 0.68 al cuadrado más, más 0. Menos 0.86 al cuadrado. Todo es en raíz cuadrada, ¿no? Sí, profe, a mí me da eso. A mí también me da 0.096. Igual. No sé si de pronto están calculando, no sé si tal vez se le está olvidando poner la raíz o hay algún problema por allí. Bien, entonces usando la fórmula de Moaf, usando la fórmula de Moaf, vamos a ir acá un momento al PDF. Si ustedes recuerdan, acá se alcanza a ver, la fórmula de Moaf necesita también no solamente el argumento, ¿cierto? Y la norma. Y es la norma al cuadrado, coseno del argumento por n, en este caso 7, más i, seno de lo mismo, ¿no? Entonces vamos a volver acá y vamos a seguir calculando. Es decir, si nosotros queremos calcular este z elevado a la 7, este z si se elevado a la 7, esto será la norma, 1.096. Ojo, es posible que esto es muy posible que esto no nos dé 2, porque estamos usando aproximaciones en todos lados, ¿no? Miren, desde Z6, o sea, para estos números de aquí hay aproximaciones. Para la norma hay aproximaciones, para el argumento hay aproximación. Es decir, que el valor que nos va a dar acá no va a ser exactamente 2, pero va a ser muy cercano a 2, ¿bien? Y acá, ¿qué calculamos? Entonces ponemos el coseno de ¿quién? Del argumento por 7, es decir, 7 multiplicado por menos 0.902 aproximadamente, ¿bien? Más y por lo mismo, ¿no? Por seno de lo mismo. Bueno, seno de 7 por este teta. Voy a poner aquí solamente teta porque no cabe. Pero hagan ustedes la cuenta en la calculadora. Acá tenemos, entonces, 1.096 elevado a la 7, y esto multiplicado por el coseno de 7 multiplicado por menos 0.902 más, 1,84. ¿les dio eso? Ya vamos a mirar, pero no termino aquí. Entonces, menos 7 por 1.0, no, 1. No, 0.902. Bueno, esto da, bueno, a mí me dio 1.89. El resultado me dio de la siguiente manera. 1.89, a mí me dio 1.89 aproximadamente, menos 0.05 en i. ¿Sí les dio eso o no les dio eso? Sí, profe, a mí sí. Observen, esto no es exactamente 2, pero si ustedes observan la parte real se acerca a 2 y la parte imaginaria se acerca a 0. ¿Dónde podemos conseguir que la aproximación sea mejor? Si nosotros cuando hagamos el cálculo del Z6 añadimos más decimales, ¿sí? No solamente 2 decimales, sino añadimos más decimales. Si cuando hagamos el cálculo de la norma de Z6 añadimos también más decimales, y cuando hagamos el cálculo de el argumento también añadimos más decimales, todo eso con más decimales nos va a dar una aproximación mucho mejor. Es posible que con 3, es decir, que con 3 decimales más, con 5 decimales, todo trabajado con 5 decimales,
acá ya nos dé un 0.92 o algo por el estilo, o un 0.97. Y esto se acerque más a 0, ¿sí? Si nosotros ingresamos los valores con todos los decimales posibles, pues eso sí nos va a dar 2. Entonces acá estamos más o menos verificando precisamente que esto, al elevarlo a la 7, da un valor muy próximo a 2. Bien, ya vemos, ya les expliqué por qué no está dando exactamente 2 y era algo que anticipábamos, ¿no? Que suponíamos que iba a ser así. Precisamente por el montón de aproximaciones que estamos haciendo. Pero bueno, acá estamos haciendo este proceso y estamos encontrando las 7 raíces. Bien, bueno, voy a anotarlas por acá porque quiero hacer algo. Raíz séptima de 2, 0.68 más 0.86i. Y el 0.68 menos, de una vez voy a poner los conjugados, 0.86i. El 0 menos 0.25 más 1.08i. Y el conjugado. Algo que puede uno observar, es una demostración que se puede hacer también, es que si un número complejo es solución de un polinomio, es decir, es una raíz de un polinomio, su conjugado también lo es. Por eso yo sabía que el Z6 iba a ser ese sin que ustedes me lo dijeran, porque ya estaban todos los demás conjugados. Solamente me faltaba el de Z6. Solamente me faltaba el Z6 que era conjugado a Z1. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, voy a borrar acá todos los dibujos. Si quieren pueden tomarle ahí un pantallazo, una foto, o si ya terminaron de escribir, porque vamos a ahora ir a GeoGebra y quiero que hagamos algo en GeoGebra. Bueno, voy a borrar acá todo esto. Borrar todos estos dibujos. Y ahora en GeoGebra vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar esto como si fuera el plano complejo. Profe, una pregunta. En Sí, esta señor. parte de números complejos vamos a trabajar con aproximaciones. ¿A qué se refiere con aproximaciones? O sea, en los resultados siempre tratamos de aproximar lo que más podamos o lo dejamos Sí, con... ¿Sí? sí, vamos a usar aproximaciones. Son pocos los casos en los cuales nosotros vamos a poder utilizar valores exactos. Entonces acá vamos a tener que tratar de aproximar. Yo les aconsejo que, dependiendo del problema, por ejemplo, acá podríamos dejarlo con unas 2 o 3 cifras decimales, ¿sí? Si ya, por ejemplo, usted quiere verificar cómo lo hicimos, que efectivamente eso era una raíz, es decir, ¿cómo verifico eso? Ahora elevando a 7 me tenía que dar 2. Entonces ahí, como les digo, necesitábamos más decimales. Pero una aproximación con 2 o 3 decimales acá puede estar bien. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Bueno, recuerden que nosotros acá podemos representar el plano complejo en el plano cartesiano haciendo los cambios correspondientes. El eje X ahora es el eje real, ¿cierto? Y el eje Y ahora es el eje imaginario. Entonces, eh, a ver si me acuerdo cómo se... Vamos a ubicar acá, bueno, voy a poner acá cualquier cosa para ver si lo ubica. Bueno, sí, sí lo ubica. Sí. Vamos a ubicar los números complejos que obtuvimos. Recuerden que dice, pero solo se podrán tomar 3 cifras. No, usted hace la aproximación básicamente, como les digo, puede tomar 2 cifras o 3 cifras, como usted quiera tomarlas, ¿sí? Lo único es que tratar de aproximar, a ver, ¿a qué me refiero? Si, por ejemplo, voy a tomar 2 cifras o 3 cifras, pero tengo por allí la cuarta cifra es un 6 o un 7, entonces eso aumenta un número a la tercera cifra, ¿sí? Bueno, algo que quería que recordáramos acá es lo siguiente. Si ustedes recuerdan, nosotros teniendo un número de la forma A más BI, ¿cómo lo podíamos representar para graficarlo? Lo representamos de la forma A, B, ¿cierto?
Dicho esto, entonces vamos a hacer estas cuentas acá. O sea, por ejemplo, el primer número, la primera raíz que es raíz de 7, raíz séptima de 2, eso es 1.104 aproximadamente, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer eso. Voy a escribir el 1.104 y en la parte imaginaria tenía 0, ¿cierto? Entonces acá tengo este punto. Y así quiero ubicar todos los demás. Por ejemplo, la segunda raíz, ¿quién es? Bueno, vamos a poner B, igual. Acá tenemos 0.68, 0.68, coma 0.86, 0.86. Y ahí tenemos este otro número. ¿Ven? El siguiente, ¿quién es? El C, bueno, no los estoy poniendo en el orden que estábamos ahí, los teníamos ahí escritos. Los voy a poner en este orden. Realmente el orden acá no importa cómo los grafique. 0.68 voy a poner el conjugado menos 0.86. Básicamente es para que después no vayamos a perder ninguno. Ahora tenemos el siguiente punto, D. El D va a ser menos 0.25, 1.08. 1.08. Ahí está. El siguiente, el E, será el menos 0.25, menos 1.08. Ahí está. Y nos faltan dos. Vamos a llamar, bueno, tenemos el E. Vamos a poner acá el punto F. Punto F es menos 0.99, menos 0.47. El 0.47, ahí está. Y el último será entonces el punto G será el menos 0.99, menos, bueno, este es compositivo, 0.47, 0.47. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí más o menos con las aproximaciones que nosotros tomamos. Ahora, si nosotros unimos mediante segmentos, ¿qué figura se está formando ahí? Bueno, vamos a formar un polígono. Vamos a formar este polígono. ¿Qué figura se está formando allí? Se está formando un polígono. ¿Y ese polígono cuántos lados tiene? Tiene 2, 4, 6, 7 lados, ¿cierto? Tenemos un polígono de 7 lados allí. Ahora, bueno, voy a poner aquí un polígono regular. Bueno, voy a ocultar este que está aquí. Y voy a construir un polígono regular con esto de 7 lados. Si ustedes observan, las diferencias en algunos puntos es bastante poca. ¿Sí? Tengan en cuenta que la escala de acá, desde el origen hasta la punta de arriba, es de 1. ¿Sí? Esta escala es de 1. Es decir que esta diferencia que se ve acá en estos dos puntos es una diferencia por algunos decimales. ¿Se observan? En este no se ve tanta diferencia. En este más o menos, en este más o menos. Es decir, que si nosotros hacemos esto con exactitud, con toda la exactitud posible, lo que vamos a encontrar es precisamente que los puntos coinciden. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiero que veamos acá, es que las raíces enésimas de un número complejo, estas raíces enésimas de un número complejo, ¿sí ven los dos polígonos? Forma un polígono. Este es el polígono que formamos con nuestras raíces enésimas. Voy a poner en otro color este polígono. Vamos a ponerle un azul, un verde que tal vez. Si nosotros ponemos este polígono, mire, lo estoy resaltando y lo estoy quitando.
Se parece mucho a nuestro polígono. El polígono que debería darnos debe de ser un polígono regular. Las raíces séptimas, y de hecho las raíces enésimas de cualquier número complejo, geométricamente cuando nosotros lo dibujamos en el plano complejo, forman un polígono regular de n lados. Las raíces enésimas. Acá calculamos las raíces séptimas, entonces va a formar un polígono regular de 7 lados. Por ejemplo, miremos, aquí en esto que estamos viendo ahora, calcular las raíces cúbicas de -8. Si por ejemplo en el examen dice calcule las raíces cúbicas de -8, entonces ¿eso qué será? Eso básicamente es resolver esta ecuación, x al cubo igual a -8. O si de pronto aparece, no es la frase, sino esta ecuación, pues ¿qué quiere decir? Que vamos a calcular las raíces cúbicas de -8. ¿Sí? Bueno, y acá hacen las cuentas. Acá hacen las cuentas y quiero que veamos qué pasa con las raíces cúbicas de -8. Cuando tienen las raíces cúbicas de -8, observen, ¿cuáles son las raíces cúbicas de -8? Aparecen las siguientes. Aparece -2, 1 más raíz de 3i y 1 menos raíz de 3i. Vamos a graficar esto, a ver qué forman en el plano. Entonces, veámoslo ahora como números complejos. Vamos a ocultar todo esto. Entonces, el primer número era -2. Visto como un número complejo, entonces esto va a ser, bueno, vamos a llamarlo x. Esto va a ser -2,0, ¿cierto? La parte real es -2, la parte compleja, imaginaria, es 0. El otro número, vamos a llamarlo y, el otro número complejo, era 1 más raíz de 3i. Entonces acá tenemos 1, raíz de 3. Vamos a ver aquí cómo no. Acá raíz de 3. Ahí está. Y ahora vamos a poner el tercer número, llamémoslo z. Y será 1, menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Ahí está. Si nosotros unimos simplemente esto con segmentos, obtenemos un triángulo, ¿sí? Obtenemos un triángulo. Pero como estamos dándole los valores exactos, de hecho este triángulo, ¿cómo es? Este triángulo es un triángulo equilátero. Vamos a medir los ángulos. Entonces miramos acá estos ángulos. Observen, este ángulo es de 60 grados. No sé si lo alcanzan a ver ahí en pantalla. Acá agrando un poco la imagen. Calculamos este otro ángulo, 60 grados. Por resta ángulos, el tercero también debe ser 60 grados, pero bueno, igual lo vamos a calcular. Es decir, calculamos las raíces terceras, ¿cierto? Las raíces cúbicas de -8, y ¿qué nos dio geométricamente al unir esas raíces cúbicas? Nos da un triángulo equilátero, ¿cierto? Un polígono de 3 lados que es regular, un polígono regular de 3 lados, porque estábamos calculando raíces terceras. Y esto no es coincidencia, esto pasa para cualesquiera raíces. Y bueno, acá más o menos hacen la ubicación, pero no hacen como tal este comentario. ¿Bien? Entonces es una cosa bien interesante ver que precisamente esto forma polígonos regulares. Las raíces forman polígonos regulares de n lados, dependiendo de la cantidad de raíces que esté calculando. ¿Sí? Bueno, preguntan por acá que si en el parcial se podría utilizar GeoGebra para graficarlo y que quede exacto. Sí, sí pide, o sea, si el problema implica graficar las raíces, por supuesto, no hay ningún problema. Ahí, digamos, pueden añadir junto con el examen, pueden añadir un documento adicional de PDF o una imagen de GeoGebra. GeoGebra permite, cuando uno está acá en GeoGebra, por ejemplo, estos archivos permite exportar. Entonces uno acá puede exportar, si quiere, como un GIF
o si quiere como una imagen de PNG o EPS, puede exportarla acá directamente y pueden adjuntar esa imagen, o si quieren pueden tomarle un pantallazo, la modifican en Word y lo generan como un PDF o como ustedes quieran, ¿bien? Si en el examen se involucra también graficar estas raíces, pueden hacerlo ahí con GeoGebra, no hay ningún problema.